acercarnos y podernos bendecir. Vinimos a ofrecer un tiempo de adoración, de alabanza, de sacrificio, ¿no? Como en la antigüedad. En la antigüedad se presentaba ese aroma, ese incienso que subía delante de Dios como ofrenda, ¿no? Y hoy la iglesia presenta su ofrenda en alabanza y en adoración para que el cielo se abra y Dios derrame de la bendición que Él tiene para con nuestras vidas. Así que yo creo que el Señor tiene algo en esta hermosa noche en el cual yo creo que el Señor nos va a hablar. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Díganme un fuerte amén. Creemos que Dios, hermano, no ha cortado su mano, sino por el contrario, hermano. Cada cosa que nos toca vivir no tiene, hermanos, por ahí el hombre dice esto, la verdad que no tiene motivo. No, en el Señor todo lo que vivimos tiene una causa y tiene un propósito. Por eso es que, hermanos, hoy quiero ministrarle esta palabra a usted, así como el Señor me ha bendecido. Yo también quiero hoy expresarle el título de este mensaje: Dios detrás de las escenas. ¿Sí? Si usted quiere señalarlo, el título de este mensaje: Dios detrás de las escenas. Hay momentos donde pensamos que Dios nos ha olvidado, que Dios nos ha desamparado, e inclusive hay momentos donde pasamos situaciones adversas y muchas veces decimos: me parece injusto vivir todo lo que estoy viviendo. Me parece injusto estar pasando lo que estoy pasando una prueba, una lucha, se levantó el infierno, el enemigo, estoy padeciendo un momento de enfermedad, de circunstancia, y a veces obviamente uno se tiene que ver adentro porque Dios depositó algo sobre nuestras vidas y es un propósito en esta tierra, es entender de que usted y yo ya por la fe somos salvos. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Dígame un fuerte amén. Entonces, si usted es un hijo de Dios, significa que su vida, hermanos, ya tiene un destino y es poder llegar al cielo. Pero mientras vamos caminando aquí en esta tierra, cada uno de nosotros tenemos que ir encontrando para qué estamos aquí, qué es lo que Dios ha determinado con cada uno de nosotros. Y ahí es cuando tenemos que entender el significado de esta palabra: los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero también la Biblia dice: a los que a ellos los ha llamado con un propósito. Entonces, cuando uno va entendiendo el significado de que cada cosa que a mí me pasó, cada cosa que me va a pasar en lo que viene por delante, Dios sigue teniendo el control. Y aunque tal vez no veamos a Dios, no significa que Dios no esté detrás de la situación que a usted le toca vivir. Por eso es que acompáñame al libro de Génesis, capítulo 45. La Sagrada Escritura nos enseña la historia de un hombre que en un momento determinado, dice la Biblia, capítulo 45, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Ya no se podía contener más. Y clamó: hacer salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José, ¿a qué cosa? A sus hermanos. El versículo 2 dice: entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Se me fue el versículo. Oyó la casa de Faraón. Y dice la Biblia, el versículo 3: y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no podían responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de las vidas me ha enviado Dios delante de vosotros. Es decir, nosotros cuando leemos estos primeros 5 versículos del capítulo 5, notamos un hombre que abre su corazón
y que expresa delante de sus hermanos: ¿saben qué? Ustedes me vendieron. ¿Saben qué? Ustedes me traicionaron. ¿Saben qué? Ustedes me maltrataron. Ustedes no creyeron en la promesa. Ustedes no creyeron en el propósito. Pero ¿saben qué? Yo soy ese José al cual ustedes vendieron, al cual ustedes maltrataron, al cual ustedes denigraron. Yo quiero que me miren ahora el lugar que estoy aquí en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque no les tiene que pesar a ustedes haber hecho todo lo que hicieron, sino que José pudo encontrar que aún en el dolor estaba metido Dios. Así que tocalo a tu hermano que tenés ahí al lado, decirle: no tome como injusto lo que te toca vivir. Decirle, no tomes como injusto lo que te toca vivir, porque tal vez delante de tus ojos parezca injusto, tal vez delante de ti parezca doloroso, pero ¿saben qué? Cuando entendés que todas las cosas te ayudan a bien, significa que cada cosa que te está tocando vivir a ti o que me está tocando vivir a mí, hay un destino glorioso de parte de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Porque el fin no era el dolor, el fin es que el hombre había nacido para gobernar. Yo había entendido o entendí que con el transcurso del tiempo hay cosas que me sucedieron, hay cosas que me pasaron en la vida que fueron dolorosas: desprecio, rechazo, maltratos, traiciones, estafas, denigración, desaprobación, intentos de pisotearme, de escalar, etcétera, etcétera. Y podemos enumerar cientos de cosas, pero ¿saben qué es lo que Dios me enseñó? Hermanos, que cada vez que me pasaba algo que a mí me producía un dolor, que me producía un quebranto, que me desequilibraba emocionalmente y que me provocaba tal vez el querer reaccionar ante mi humanidad, yo terminaba rendido a los pies del Señor y le decía: Señor, entiendo que tú permitiste que viva esta situación, porque sé que esta situación lo que hace es acercarme cada día más al propósito que tú tienes para conmigo. Y en vez de enojarme, en vez de quedarme en el dolor, en vez de quedarme en las circunstancias, ¿saben qué? ¿Qué es lo que yo hacía? Iba corriendo a los pies del Señor. Iba buscando a Dios para decirle: a Dios, aunque yo no entiendo, aunque yo no conozco, aunque no sé por qué me pasa, Señor, yo sé que lo estás permitiendo y el fin es que yo me acerque a ti, porque tú conoces todas las cosas, conoces mi presente, conoces mi pasado y también, Señor, tienes preparado para mi vida un futuro de gloria. ¿Cuántos entienden que Dios tiene planes gloriosos con nuestras vidas? Díganme en un fuerte amén. Entonces tenemos que aprender a sacarnos las quejas, y este hombre es el testimonio, hermanos, de un corazón que entendió propósito de Dios. Digan conmigo: propósito de Dios. Cuando uno no entiende propósito de Dios, siempre va a tener una perspectiva, hermanos, humana, terrenal, va a tener una visión equivocada. Pero cuando uno tiene propósito en las manos de Dios y entiende que Dios nos ha llamado para marcar algo, un destino de gloria, y que nos tenemos que sentir privilegiados de parte del Señor, hermanos, entendemos que Dios sigue, hermanos queridos, teniendo el control de todas las cosas. El libro de Eclesiastes capítulo 3 nos enseña que todo tiene su tiempo y todo lo que se desea debajo del cielo tiene su hora. Ahora, lo tremendo de todo esto es que Eclesiastes capítulo 3 versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso. ¿Cómo dice? Hermoso. Aún la prueba que te toca vivir, aún la lucha que te toca vivir, Dios lo hizo hermoso. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Tal vez hoy estás viendo que las cosas no son como tú estabas esperando. Yo tengo a mi hijo que tiene 8 años y 2 por 3 trae una semilla de algún fruto, una semilla de algo que a él le interesó, y me dice: papá, vamos a ponerla a germinar. Entonces agarra y comienza a investigar cuánto tiempo tarda esa semilla en empezar a largar sus primeros brotes. Entonces agarró en estos días y tomó una semilla de palta. Usted sabe que hoy se está consumiendo mucho ese, no sé, se llama fruto, creo que es así, ¿no? A ver, ayúdenme, el verdulero, ayúdenme, creo que es así, ¿no? Un fruto.
Entonces él agarró, me sacó la semilla, la pinchó con unos palillos y la puso flotando debajo del agua, como que moje muy poquito. Y me dice: papá, de acá a 15 días va a empezar a alargar sus primeros frutos. Sus primeras, raíces. Es decir, él nunca lo hizo, pero fue a donde, a la fuente, en donde le estaban informando cómo lo tenía que hacer. Fue a la fuente en ver de cuánto tiempo iba a tardar para comenzar. Entonces lo puso en un lugar conforme a como le dijeron. Entonces todos los días me pregunta: ¿cuántos días faltan, papá? Porque ya fui contando. Y a pesar de que fue a la fuente, todavía tiene ansiedad de que llegue a terminar el punto de finalizar, para decir: Dios, los brotes para yo poderla enterrar, para que luego comience a salir esa pequeña plantina y luego se convierta en un árbol. Pero ¿cómo él iba a saber todo lo que hoy está sabiendo si todavía ni siquiera él había experimentado algo? Entonces, ¿a dónde fue? A la fuente, a la información, a los que saben. ¿Cuántos creen que Dios sabe todas las cosas? Vamos de vuelta. ¿Cuántos creen que Dios sabe todas las cosas? Entonces nosotros como pastores, en esta semana yo hablaba con una pastora y le decía: ¿cómo anda tal persona en su congregación? Me dice: no debe andar bien, anda en la lucha y en la prueba y está congregando poco. Y le digo: pastora, tal vez a usted le pasa lo mismo que a mí. ¿Qué? Me dice: que los hermanos cuando están pasando en prueba, en vez de congregar más, cuanto menos congregan. Me dice: ¿sabe que sí, apóstol? Me dice: sí, es verdad. Le digo: usted como yo hemos entendido un principio, que cuando las cosas no las podemos resolver nosotros, cuando estamos pasando un momento de prueba y que no tenemos respuesta, ¿qué tenemos que hacer? Es cuanto más tenemos que ir en busca de Dios. Es cuando dejamos la comodidad. Es cuando dejamos, hermanos, tal vez ese lugar de confort y decimos: che, entiendo que la respuesta está en el Señor. Entiendo que Dios sabe hacer las cosas y las hace de la mejor manera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces el capítulo 3 versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aunque el hombre no logre entender, aunque el hombre no logre comprender, no significa de que Dios, hermano, no haya puesto algo sobre la vida del hombre, a lo cual Dios lo llama eternidad, a lo cual le dice al hombre: ¿sabes qué? Las cosas que están viviendo son pasajeros, pero tu vida tiene una eternidad. Por eso es que cuando la prueba se presenta delante de usted, tiene que entender que la prueba tiene una fecha de vencimiento. Tiene una fecha de vencimiento y lo único que tiene que hacer usted es caminar en ese compás de espera, de decir: yo sé que estoy transitando por este camino, y como dice la Biblia, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado en mi Señor. Aquí yo creo que hay una iglesia que entiende que su vida tiene un propósito, y cuando uno entiende que su vida tiene un propósito, deja de lado el dolor. Cuando uno entiende que su vida tiene un propósito, deja de lado el rencor, el resentimiento. Y cuando uno entiende que su vida tiene un propósito, deja el pasado atrás, porque entiende que mejor es vivir el presente y el futuro de gloria que quedarse estancado en el pasado y quedarse detenido en amargura de espíritu y en un total fracaso. José, hermanos, tenía la autoridad para matar a sus hermanos. José tenía la autoridad para meterlos en la cárcel y hacer que ellos se mueran encarcelados. Pero ¿saben por qué José no podía matar a sus hermanos? Porque Dios le había mostrado que ellos vendrían a pedir el favor de José. Entonces para José era más importante caminar en la palabra que Dios había cumplido sobre su vida, y que esa palabra que había cumplido sobre su vida también se tenían que cumplir sobre sus hermanos. El hombre era un hombre de fe. El hombre era un hombre de principio, de palabra. El hombre no miraba con los ojos naturales. Ahora, ¿sabe qué? ¿Le produjo dolor? Sí, le produjo dolor. ¿Le produjo quebranto? Sí, le produjo quebranto. ¿Estuvo en la mejor tierra? La Biblia dice que cuando nacen sus hijos Manasés y Efraín, el hombre se para y dice: el Señor me hizo olvidar el pasado de mi
mi casa, pero también Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Significa que antes de gobernar, él la pasó mal. Antes de gobernar, hermanos, la Biblia dice que a los 17 años él cayó allí como esclavo, pero a los 30 años él estaba gobernando. Significa que tuvo 13 años de proceso. 13 años donde vivió injusticia, 13 años donde él vivió desprecio, 13 años donde él, hermano, se tuvo que conducir como un esclavo, porque así es como lo vendieron. Pero un hombre que tenía marcado a fuego dentro de su corazón que había una promesa de parte de Dios. Perder, hermanos, la casa, perder el auto, perder el trabajo, perder familiares, perder amigos, pero no pierdas el propósito de Dios, porque cuando Dios te marcó para traerte a existencia a esta tierra, también Dios dijo: yo tengo algo para hacer con este hombre, con esta mujer, porque si no te hubiera matado el enemigo en el vientre de tu madre, si no el enemigo te hubiera matado cuando estaba allí sin el Señor, el enemigo te hubiera matado cuando estuviste apartado, pero sin embargo el enemigo no te pudo quitar la vida, la enfermedad no te pudo quitar la vida, la opresión no te pudo detener, y hoy estás escuchando esta palabra porque Dios te está diciendo: todavía tengo planes contigo y voy a hacer cosas grandes a través de tu vida, y te vas a acordar de tu pasado como aguas que pasaron, y vas a recordar ese pasado para demostrar una vez más que estás viendo la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre de Jesús. ¡Qué tremendo es el Señor! Hablábamos con los pastores allí arriba en la oficina y les decía: ¿saben? Hubo etapas de mi vida donde yo tuve que enfrentar el dolor, el quebranto, el llanto, el abandono, el desprecio y tantas cosas. Pero le digo: ¿sabes que eso transitó un tiempo? Hasta que mi corazón se fue forjando y se fue preparando para lo que venía. Y en un momento determinado mi corazón lo superó. Y cuando lo superó me di cuenta que aquello que me lastimaba ya no me lastimaba más. Aquello que me dolía ya no me dolía más. ¿Por qué? Porque había algo más poderoso que el dolor. Había algo más poderoso que lo que yo había transitado. Y era que Dios había marcado sobre mi vida un destino glorioso. Y aunque muchas veces uno se pregunta y dice: che, ¿por qué estoy pasando enfermedad? ¿Por qué estoy pasando un momento difícil en mi economía? ¿Por qué estoy pasando un momento difícil en mi hogar, en mi matrimonio? Hermano, sabe que Dios sigue teniendo el control. Si no, mírenlo a Jesús. Tuvo que pasar la negación de Pedro, la traición de Judas. Notamos que, hermanos, muchos hombres de Dios pasaron momentos difíciles, y no lo pasaron con gente desconocida, lo pasaron con gente allegado, donde el enemigo podía entrar a su corazón. ¿Por qué? Porque tenía un acceso y una legalidad a través de la parte emocional. Y José no fue la excepción. José, hermanos, le estaba entrando la traición por sus hermanos, le estaba entrando el dolor por sus hermanos, lo odiaban, lo aborrecían, hermanos, deseaban matarlo. Sin embargo, fíjense, el hombre en el capítulo 45 dice: ¿saben, muchachos? No les pese haberme vendido para Egipto, no les pese. ¿Saben por qué? Porque Dios permitió que ustedes hicieran. Entonces, ¿sabe cuando Dios dice eso a través de la vida de José? Porque Dios permitió. ¿Saben qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que aceptar que hay cosas que Dios le permite y le da autoridad a ciertos movimientos o ciertas etapas de nuestras vidas. ¿Saben para qué? Para prepararnos en lo que viene por delante. Y a veces no lo podemos entender. Juzgamos situaciones, nos renegamos, nos enojamos. El mismo David, hermanos, cuando iba huyendo y se tenía que ir del palacio porque su hijo Absalón se había levantado en contra de él, y uno de los que estaba cerca de David lo maldecía, escupía en contra de David, le tiraba piedra, y uno de los generales de David le dijo: Señor, ¿querés que vaya y lo mate? Le dijo: no, déjalo. Porque si Dios lo está permitiendo, por algo Dios lo está permitiendo. Entonces, qué sabio que era David, aún frente a las situaciones que le tocaban vivir.
Hay momentos en la vida donde nosotros tenemos que transitar y aunque, hermano, parezca doloroso lo que le toca vivir, Dios te está preparando para lo que viene por delante. Aunque te parezca injusto, Dios te está preparando para lo que viene por delante. Aunque digas, Señor, la verdad que yo no me merezco que me hagan todo lo que me están haciendo, hermano, Dios te dice, es necesario que lo pases, porque si no, no estarías preparado para lo que viene por delante. Yo entiendo hoy con 53 años y en la posición que Dios me ha dado. Si Dios me hubiera dado el lugar que hoy tengo cuando yo comencé a predicar a los 20 años, en vez de que me hubiera sido de bendición, hermanos, me hubiera terminado destruyendo. Pero como Dios tenía marcado un destino para este tiempo, para esta temporada, ¿qué hizo Dios cuando yo comencé a predicar a los 20 años? Me comenzó a preparar para lo que vendría por delante. Y de hecho, hoy Dios me está preparando porque yo creo que lo que viene por delante es más grande que lo que estoy viviendo hasta ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo creo que lo que usted está viviendo no es casualidad. Dios lo está preparando para lo que viene por delante en el nombre bendito de Jesús. ¿Cuántos reciben esta palabra y me dicen un fuerte amén? Pero hermano, forjate los sentimientos, forjate las emociones, soltá el perdón a quien tengas que soltar. Toma como ejemplo la vida de José, toma como ejemplo la vida de Jesús, toma como ejemplo aún la vida de hombres y mujeres de Dios que te enseñaron, hermano, qué es más importante delante de los ojos de Dios. A veces competimos, entramos en rivalidad, entramos en conflictos, entramos en pleitos, entramos en disensiones y Dios te dice, estás perdiendo tu tiempo. Agarrá y tomá esa energía para comenzar a transitar en aquello que yo te he entregado y vas a ver que vas a comenzar a ver respuesta del cielo que no has vivido hasta ahora en el nombre bendito de Jesús. A mí me pasó que me hice muchas preguntas cuando tuve cáncer. Y cuando uno se enferma con una enfermedad como tal, donde uno puede perder la vida, dejaste de lado la economía, el trabajo, las amistades e inclusive hasta los conflictos que tenías con un montón de gente. ¿Por qué? Porque comenzás a darle valor a aquello que por ahí no le estabas dando valor, que es tu persona, tu vida. Y cuando vas a Dios, Dios, como es un padre sabio, te dice, che, ¿sabes qué? Hay cosas que tenemos que arreglar vos y yo. Y que para lo que yo te entregué a vos hay cosas que tienen que cambiar en tu corazón. Y ahí es cuando Dios empieza, ¿qué cosa? A extirparte como un cirujano todo aquello que te ha estado, hermanos, deteniendo y frenándote en aquellas cosas que Dios tenía por delante. Entonces, Dios, en ese tiempo que fue un compás de espera de 6 meses, Dios comenzó a operar como un cirujano y sacarme todo aquello que estaba mal. Y arrancarme y arrancarme y arrancarme y arrancarme y arrancarme. Y lo comenzó a sacar al punto que, hermanos, pude perdonar, pude sanar, pude restaurar, pude pedir perdón, recibí el perdón de otros. Y milagrosamente 6 meses más tarde, Dios estaba trayendo la sanidad completa a mi cuerpo en el nombre de Jesús. En estos días, un varón me decía, apóstol, me va mal en un montón de cosas. Me va mal en esto, en aquello, en lo otro, en esto y aquello. Y en un momento determinado me dice, apóstol, recibí de mi pastor, de mi líder, dice, que me aconsejó y me dijo, hace algo diferente para comenzar a tener un resultado diferente. Y le digo, ¿y qué estás haciendo, mi hijo? Me dice, estoy comenzando a ayunar como antes no ayunaba. Estoy comenzando a buscar a Dios como antes no buscaba a Dios. ¿Y qué es lo que sucedió? Comencé a tener resultados. ¿Y qué pasó? Es obvio que en un momento determinado yo le dije, mira, tal vez estás teniendo una serie de problemas en lo cual vos te estás centralizando como que es lo máximo ese problema. Pero yo te tengo que decir, ¿tenés hijos sanos? Vos estás sano, tenés hijos libres que están en el Señor, vos estás libre, estás restaurado, estás bendecido, tenés una familia hermosa y tal vez tenés un solo problema y hoy pareciera que ese problema te está dejando de ver todo lo bueno y todo lo lindo que tenés. Entonces no solamente ayuná,
para generar un cambio y hacer algo diferente, sino ayuná para que no te centralices en la circunstancia, sino en aquello que Dios te está entregando, que es un beneficio glorioso que no todos viven, para que eso que es tan lindo y tan hermoso que estás viviendo en tus hijos, en tu familia, termine aplastando aquello que te está queriendo detener. Me dijo, la verdad, apóstol, tiene razón. ¿Y qué sucedió? Eso que hizo diferente comenzó a traer una repercusión positiva. Entonces, ¿en qué terminamos cuando estamos pasando una prueba, una dificultad, una adversidad? Terminamos cayendo rendidos a los pies del Señor. Y terminamos, hermanos, entendiendo del por qué nos pasaron las cosas y cuál es el premio que Dios tiene para nosotros. Pero mientras no nos acercamos a Dios, lo único que vemos es circunstancia, lo único que vemos es dificultad, lo único que vemos es todo lo malo. Pero cuando uno entiende como lo que entendió José, a pesar de que le dolió, a pesar de que se entristeció y a pesar de que tenía toda la autoridad, dijo, así como Dios cumplió la palabra sobre mi vida, también la tiene que cumplir sobre ellos. Por eso es que los perdonó a sus hermanos, porque entendía que de sus hermanos también había un propósito de parte del Señor. Y aunque sus corazones eran malvados, Dios lo terminó utilizando para abrirle una puerta para que él fuera gobernador sobre todo Egipto, preservación de las vidas, e inclusive se convirtiera padre de Faraón. Por eso es que, mis queridos hermanos, termino diciéndole lo siguiente. ¿Por qué le puse este título a esta prédica de esta manera? Porque entiendo que aunque Dios está detrás de las escenas que nos tocan vivir, Dios, aunque no se ve, sigue estando presente. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor. Y tocarlo a tu hermano, mirarlo a los ojos y decirle, Dios sigue estando presente. Dios sigue estando presente. ¿Sabes qué? Yo tuve que perdonar personas que me lastimaron, y no me lastimaron fuera del Señor, me lastimaron en Dios. Como ministro, como varón, etc. ¿Y sabe cómo me costaba perdonar?